El pasado 10 de mayo de 2023 murió a los 92 años de edad una ciudadana taiwanesa cuya identidad permanece desconocida. Según información confidencial y corroborada, se trata de la última mujer de las conocidas como Damas de Consuelo. Aunque suene poético, este nombre hace referencia a un grupo de mujeres que sufrieron algunos de los crímenes de guerra más siniestros y horrorosos de los últimos tiempos. Si no saben de qué se trata es porque son afortunados. Women with faces full of fear are lined up against a wall. A man presumed to be a Chinese officer talks to them. This short 18-second video is of 7 Korean women sexually enslaved by the Japanese soldiers in Yunnan province, southwest of China around the end of World War II. It is the first ever video footage of Korean victims that has been found. Hoy vamos a contarles la trágica historia de las esclavas sexuales de Japón y cómo miles de mujeres perdieron su vida como prisioneras en burdeles militares del Imperio Nipón. Siempre que se habla de la Segunda Guerra Mundial, es imposible pasar por alto el horror de los crímenes cometidos por los nazis. El Holocausto, los experimentos genéticos e incluso las sádicas torturas a las que los alemanes exponían a sus prisioneros de guerra son inconmensurables. Pero a la hora de enumerar estas atrocidades cometidas en la guerra, frecuentemente se olvidan los atropellos cometidos por los soldados imperiales japoneses. Especialmente en China y en Corea, donde este ejército fue particularmente sádico. El trato con los prisioneros era abominable. Eran decapitados, enterrados vivos e incluso obligados a ejercer actos de canibalismo entre ellos. El ejemplo más terrorífico fue la masacre de Nankín en China en el año 1937. Una pesadilla que duró 42 días, en los que 200.000 personas fueron asesinadas y que Japón al día de hoy intenta minimizar. Además de la masacre, un número indeterminado de mujeres fueron tomadas como prisioneras para ser esclavizadas en forma de yanfu, que es como se denomina a las damas de compañía en Japón, un destino aterrador para cualquier mujer. Durante el siglo XIX, en Japón existieron las denominadas Karayuki-san, un grupo de mujeres jóvenes y niñas que eran prostituidas de forma reglamentada por las autoridades. La finalidad de este grupo de mujeres era ser una medida de protección para el resto de las habitantes pertenecientes a los poblados que eran atacados. Ellas se sacrificaban y proveían servicios sexuales a los invasores, previniendo que los soldados imperiales violaran sistemáticamente al resto de las habitantes del lugar. Sí, escuchaste bien. El gobierno autorizaba el abuso sexual de un grupo específico de mujeres para preservar a la mayoría. Si esta situación les parece terrible, cuando escuchen el caso de las yanfu, verán que es infinitamente peor. Yanfu es una palabra que en japonés significa mujer que provee consuelo y descanso, pero esto no es más que una terminología para esconder el terror. Las yanfu o mujeres de consuelo consistieron en mujeres tomadas como prisioneras de guerra que fueron convertidas en esclavas sexuales por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas mujeres, en su mayoría chinas y coreanas, que iban desde los 20 hasta los 12 años de edad, cuentan que eran mantenidas prisioneras en condiciones infrahumanas, en locales a los que se les llamaba estaciones de consuelo, que no eran más que vulgares burdeles o prostíbulos. Vivían en condiciones de esclavitud, eran muy mal alimentadas, no había condiciones de higiene y eran constantemente maltratadas, tanto por sus empleadores como por los soldados que tomaban sus servicios. Cada una de las jóvenes era violada por alrededor de 60 soldados por día. Tal como lo oyen, estas mujeres, que en algunos casos eran niñas, eran violadas por una cantidad sin sentido de hombres sin que nadie los detuviera. En los peores escenarios llegaban a ser sometidas a vejaciones aberrantes, torturas y violencia extrema, solo para satisfacer el morbo de los soldados japoneses. Los testimonios de las víctimas son verdaderamente escalofriantes. La coreana Ok Seon-lee fue una de las pocas sobrevivientes quien tuvo la fortaleza de hacer visible su historia, arrojando luz así a las atrocidades que tantas sufrieron.
fue contundente al describir aquellos prostíbulos. No eran lugares para humanos, eran mataderos. Otros testimonios son igual o más impactantes. No quería que llegara la noche porque entonces comenzaba mi tortura, solía decir Ellen van der Ploeg, otra de las pocas sobrevivientes que habían sido explotadas sexualmente por los soldados imperiales durante la Segunda Guerra Mundial. Para que quede claro lo que estas mujeres vivieron durante estos años de terror, vamos a escuchar un testimonio de primera mano. Este momento puede ser fuerte para el espectador promedio, por lo que recomendamos particular precaución. Lee Ok-seon fue una de las cientos de miles de mujeres a lo largo de Asia que fueron forzadas a trabajar como esclavas sexuales del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía solo 15 años cuando fue secuestrada. 그 날짜도 안 적을지고 7월달인데 7월 29일 날에 11살, 12, 16, 15 무슨 힘이 있어. 쓰러지면 군인들이 그 가로들한테 칼로 옷을 다 떼는데 칼로 옷을 다 떼고 피가 막 나오죠. 그랬을 때 강간하는 거예요. 14살짜리 보고 군인 하려다 40명 내지 50명 거예요. 24시간 동안에 40명, 50명 어떻게 그걸 죽여야 되지. 응? 오직 가문 여자, 나이 어린 여자들이 물대가 빠져 다살하고 산 높은 데 올라가서 구불러 죽고 목을 매고 애기 낳아서 기르는 사람들 구멍물에 끌고 가서 또 거꾸로 물에 갖다 엮고 안 죽을까봐 술탄 그것도 근처에서 치료를 한 거야. 이 양반도 그래서 해주려고 한 3년. 어떤 할머니들은 말할 수 있다지만 난 끝까지 말할 거야. 그래갖고 내 죽기 전에 해명을 받아야지. 죽은 다음에 뭐 식대나. Las disculpas de las que habla Lee Ok-seon son las disculpas del gobierno japonés en representación del ejército imperial. La verdad es que esa reparación histórica por parte de las autoridades nunca llegó en concreto. Si bien en el año 1992 el gobierno japonés emitió un comunicado en el que admitía que no podemos negar que el antiguo ejército japonés jugó un importante papel en el secuestro y detención de las mujeres de consuelo. La posición oficial, tanto de los gobernantes como de la sociedad en general, fue de minimizar los reclamos y negar lo sucedido. En general se trata de desmentir cualquier acusación vertida contra la actuación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y la defensa de esta postura está basada en que los soldados solamente estaban cumpliendo con su deber de defender a la nación. En su mayoría esta corriente es seguida por jóvenes japoneses que dicen estar cansados de tener que pedir perdón a China y a Corea por todo lo que sucedió en el transcurso de la guerra. En casos extremos, algunos políticos y sectores de la sociedad directamente niegan que cualquiera de estos sucesos y la existencia de las mujeres de consuelo y el terror al que fueron sometidas haya siquiera ocurrido. En los juicios de Tokio, en donde los soldados japoneses fueron juzgados por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial, no hubo uno solo que haya sido condenado por algún crimen relacionado a las estaciones de consuelo. La sociedad nipona sigue siendo muy sensible y reactiva al respecto, por lo que se censuran obras en galerías de arte e incluso ficciones y literatura que hable al respecto de este tema tabú. Lo único que hizo el gobierno japonés para intentar resarcir a las víctimas de estos crímenes inhumanos fue donar cerca de $7 millones a un fondo para las damnificadas en China y en Corea. Este arreglo económico fue considerado un insulto por parte de las sobrevivientes, que ni siquiera fueron consultadas para llegar a dicho acuerdo. Las cifras oficiales dicen que alrededor de 20.000 mujeres fueron víctimas de estas vejaciones,
Pero investigaciones más serias y no sesgadas hablan de cerca de 400.000 esclavas sexuales, la mayoría muertas durante la guerra debido a los maltratos y violencia ejercidos sobre ellas por los soldados y sus empleadores. Las víctimas fatales de esta tragedia fueron casi todas las mujeres y niñas que pasaron por estos centros de prostitución y tortura. Una numerosa cantidad murió debido a la sífilis y gonorrea, otras murieron debido a las condiciones infrahumanas en las que vivían. La mayoría eran directamente torturadas para realizarles abortos y que siguieran trabajando. Lo más terrible es que algunos de los empleadores lo hacían solamente por diversión. De las sobrevivientes, la mayoría no pudieron tener hijos a causa de las enfermedades de transmisión sexual o traumas adquiridos. Muchas otras no pudieron rehacer sus vidas después de aquellos años de humillación y guardaron un avergonzado silencio. Algunas cayeron en el alcoholismo y otras en las adicciones, mientras que trágicamente hubo una gran mayoría de mujeres de consuelo que eligieron el suicidio como método de salida. Las que quedaron con vida cuentan que no hay noche que en sus pesadillas no aparezca la sombra del recuerdo de lo que fueron esos años de tortura interminable. Son muy pocas las valientes que pudieron verbalizar y expresar su dolor, quizás guardando la secreta esperanza de que el mundo conozca su historia y semejantes crímenes despiadados y crueles no vuelvan a repetirse en la historia de la humanidad. Aún hoy sigue siendo un tema doloroso y prohibido, tanto para la sociedad como para quienes atravesaron ese calvario. Tal es así que casi no existen elementos culturales que remitan a este hecho trágico. Solamente existe la serie coreana Pachinko, que narra el drama vivido por estas mujeres obligadas a prostituirse, y el documental Porque éramos bellas, que refleja el de mujeres y niñas, en su mayoría vírgenes, que vivieron el tormento de ser esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí llega el video. Si quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte. Y si te gustó el video, dale like para que sigamos contando estas historias.